profeta de esta edad, y nos sacaste de confusión, y ser parte de la novia del Señor. Hemos venido a este lugar para adorar. Hemos venido a este lugar para adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que a eso hemos venido, ¿verdad? A adorar a nuestro Rey, a adorar a nuestro Dios, adorarlo porque Él es el único merecedor de todo lo que nuestra vida es. Así que muy contentos de estar de nuevo, ¿verdad?, en la casa del Señor. Y de esa forma poder expresarle a Él nuestro agradecimiento por todo lo que Él hace cada día con nosotros. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a los hermanos también que están escuchándonos. Espero que todos los de este tabernáculo estén conectados, ¿verdad? No, porque a veces he sabido de que no se conectan y eso es bochornoso y es triste. ¿Cómo es posible que nosotros no, que somos los que estamos aquí al frente, vamos a dejar de hacer eso, ¿verdad? No importa cómo esté usted tiene que escuchar la palabra, lo que el Espíritu va a hablar en esta hora. Mi tema en esta hora, como ustedes lo están viendo, creo en la pantalla, le he titulado La prisión de incredulidad. La prisión de incredulidad. No hay una mejor cárcel o una máxima cárcel que usted no puede salir. Dicen que había una cárcel que era imposible salir y salieron. Pero la que sí verdaderamente usted no va a poder salir es esa prisión o esa cárcel de incredulidad, a menos que tenga la llave. Así que, hermanos, vamos a leer 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer el 3 en adelante. Fíjese cómo dice la Escritura, cómo dice la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora vamos a ir a San Juan 3. San Juan 3, verso 18 en adelante. Dice el Señor: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Así que vamos a incluir una petición de los hermanos, ¿verdad?, que están un poco mal de salud. Sé que no son enfermedades graves, pero de todas maneras hay que pedirle al Señor para que le dé esa inspiración de poder pensar en la realidad de nuestro tiempo. Así que oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche una vez más venimos agradeciéndote, como siempre, Señor, de nuestro corazón, para poder expresarte, Señor, nuestro agradecimiento por todas las cosas que tú haces con nosotros, sin merecerlo, Señor, porque somos indignos, por cuanto, Señor, hemos caído, Señor, en tiempo, y de esa forma, Señor, venimos a hacer un caos aquí en esta tierra, pero confiando, Señor, que tú has pagado un precio por tus hijos, y nosotros, considerándonos hijos tuyos, venimos con toda seguridad bajo ese sacrificio para pedirte, Señor, una bendición especial por la palabra que ha sido leída y por lo que se va a leer de lo que tu profeta habló. Así rogándote también por estos hermanos que están un poco mal de salud, que tú les des fortaleza y que en estos momentos de enfermedad, que ellos puedan meditar y poder entregarse más al Señor y de esa manera, Señor, entrar al verdadero compañerismo. Amén, Señor. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Voy a leer otra escritura más que tengo en San Juan 10, verso 9. Dice la escritura: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estaré tocando dos mensajes. Uno se llama la llave de la puerta y el otro se llama sabiduría contra fe. De ahí he sacado el tema en esta noche, confiando que el Señor nos va a ayudar a poder entenderlo. En primer lugar, en el párrafo 50, el profeta de Dios del mensaje La llave de la puerta dice, como en forma de pregunta, dice: ¿cuánto más existe una llave para la salvación de un hombre que está en la casa de prisión del pecado? Porque él está explicando, ¿verdad?, que para todas las cosas hay una clave, una llave, ¿verdad? Por ejemplo, el que toca música, el que verdaderamente es un músico, tiene una llave. Y que ha entrado en eso, en esa sinfonía o en esas ¿cómo le pudiera decir? En esas ondas, ¿verdad? Que está, digamos, la persona en su casa, está en la noche y de repente le llega esa música. Porque esa persona tiene la llave. Yo no puedo hacer eso, por más que intente, no puedo, porque no tengo la llave de la música. Entonces también está en el aspecto de la ciencia, muchos científicos o doctores pudieron encontrar la llave para descubrir ciertas enfermedades y poder de esa manera dar una inoculación, dice el profeta. O sea, contrarrestar eso, ¿verdad? Entonces, cuando vienen estos científicos o estos doctores, tienen esa llave ellos para poder descubrir esa enfermedad o ese virus o esa bacteria, ¿verdad? Y ellos descubren con esa llave que ellos ya traen, poder contrarrestar esa cosa. Entonces, y de esa manera, dice el profeta, libertar al mundo o a la gente de tanta enfermedad. Porque de alguna manera Dios ha permitido que el hombre descubra muchas cosas para poder ayudar un poco aún al pueblo que no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios es tan bondadoso que le da bendición también al que no es hijo de Él. ¿Me entiende? Porque si no fuera así, imagínate, pues nadie existiera, ¿verdad? Solo el hecho de darles vida, eso significa que Dios los bendice. Hay gente que dice, no, es que ese no le pasa nada, ese vive feliz. Sí, porque Dios así es. Aún dice que les dio regalos también a los rebeldes para que ellos pudieran tener ese compañerismo o esa unción de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, viéndolo desde ese punto, el profeta pone de ejemplo, dice, ¿cuánto más existe una llave para la salvación de un hombre? Que está, dice, en la casa de prisión del pecado.
Entonces, sabemos que el pecado, ¿verdad?, es incredulidad. Por eso que dice el Señor, ¿verdad?, en San Juan 3, el que en él cree no es condenado, porque una persona que es condenada, pues la meten a prisión, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando usted le ha hecho un delito, ha cometido una acción o algo malo, entonces le hacen, usted viene a hacer un veredicto y lo condenan, ¿verdad? Y lo mandan a prisión. Entonces él dice, el que en él cree no es condenado. Quiere decir que cuando usted no cree, usted viene a ser condenado. Y cuando es condenado, lo meten en una prisión. ¿Verdad que sí? Entonces toda la gente que no cree, ¿pero en quién? Aquí está diciendo en el Hijo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos que creer en la manifestación de ese Hijo, porque Dios está en una forma espiritual como un Hijo. Yo me preguntaba por qué Dios no vino en el Espíritu Santo, por qué no vino como el Padre. En las edades, ¿por qué no vino como el Padre? Porque entonces a todos nos iba a ser Padre, ¿verdad? Entonces Él tenía que venir con el Espíritu del Hijo para hacernos hijos. Al recibir el Espíritu del Hijo nos hace un hijo. Entonces Él fíjese, volviendo al punto de la prisión, ¿verdad? Dice, el que en Él cree no es condenado. Quiere decir que usted, hermano, lo que necesita para poder salir de esa prisión, fíjese, es que usted crea en ese Hijo, ¿verdad? Y ese Hijo se ha venido manifestando a través de todas las edades y a través de todos los tiempos y a través de todas las ciudades, porque en diferentes partes del mundo ahí está el Hijo dándose a conocer. Ahí la gente tiene que creer en Él. Entonces dice ya, pero el que no cree, ¿verdad? No, pues el que no cree algún día Dios lo va a condenar. No, dice que ya ha sido condenado. O sea que ha sido metido en esa prisión. Y si usted observa una persona que está metida en la prisión de incredulidad, es bien difícil que salga. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hacer para salir de ahí, verdad? Tiene que venir el Hijo a rescatarlo. Y la forma que lo va a rescatar es que ese Hijo tenga la llave. Porque si ese Hijo no tiene llave, entonces ahí él mismo se va a quedar ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que tener y tiene que estar afuera él, porque si está ahí adentro, voy a leer un poquito de eso. Vamos a ir a la página 12 y vamos a leer el párrafo, bueno, leímos el 50, ahora vamos a leer, leí el 50 una parte, nada más la pregunta. Dice él, en el 50 dice, a la mitad del párrafo, ¿cuánto más existe una llave para la salvación de un hombre que está en la casa de prisión del pecado? Existe una llave para esa puerta, para librar al hombre de ello. Qué tremendo eso, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuál será esa llave? Dice el profeta en el 51, una llave, vamos al 52, porque explica lo que es la llave, y ya todos nosotros sabemos, la cerradura y todas esas cosas. Pero vamos al 52, dice, ahora nosotros leemos en San Juan el capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta, no una puerta, sino la puerta. La única puerta. Entonces quiere decir de que no podemos nosotros, hermanos, entrar por otra puerta, porque solamente hay una puerta y solamente hay un camino. El profeta está hablando de eso, solamente los profetas les llega la palabra. Entonces nosotros dice que
sentido de interpretarla, ¿verdad? Solo el profeta, pues sí que tenemos Mateo 6 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Entonces hay dos puertas, ¿verdad? La puerta de la incredulidad y la puerta de la credulidad, ¿verdad? Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces vamos a ver qué dice el mensajero de eso. Dice, ahora nosotros leemos en San Juan capítulo 10, que Él es la puerta. Dice Él, la puerta, la única puerta, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Y ningún hombre viene al Padre sino por mí. Él siempre está presente para poder llevarlo a usted al Padre. ¿Verdad? Yo soy la puerta del redil y todos los que antes de mí vinieron son enemigos. Quiere decir que antes que así dijo el mensajero, ¿verdad? Que antes que el Señor se manifieste a cumplir su palabra, siempre el enemigo viene antes. ¿Para qué? Para que cuando venga el verdadero ya la gente ya se perdió. ¿Verdad? Cuando Jesús vino, ya habían venido otros. ¿Verdad? Cuando Pablo llegó, ya habían llegado otros. Y después de Pablo salieron otros. ¿Para qué? Para pervertir, para confundir, ¿verdad? Entonces dice él, fíjese, dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos, solo por medio del nombre de Jesucristo. Eso lo tenemos claro, pero para una persona que comienza, pues no sabe, ¿verdad? No sabe, por eso que decía yo de que este mensaje es para principiantes, ¿verdad? Dice, no hay iglesia ni denominación, ni credo, ni ninguna otra doctrina, solo por medio del nombre de Jesús. Esa es la llave. Entonces, hermano, quiere decir que la fe es la llave, ¿verdad? Entonces quiere decir de que para poder entrar, fíjese, a esa puerta del cielo, necesita usted tener la clave, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Por esa razón es que hay muchos cristianos que nunca tiene paz, nunca tiene solvencia, ¿verdad? Espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene la llave. Con razón Pedro pudo usar una de ellas en el día de Pentecostés. Él usó la llave, ¿verdad? De la revelación, ¿verdad? De la fe. Ellos querían saber cómo entrar por esa puerta. Él usó la llave y solamente hay una llave porque solamente hay una puerta. Yo soy la puerta y Pedro tenía la llave para ella. Y él dijo, arrepentíos. Pero ese es el problema, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces dice en el 54, ¿verdad? Solamente hay una puerta para la paz. Tiene que tener usted también esa llave. Si no, como se está imaginando, porque mucha gente está posiblemente imaginando que tiene paz, ¿verdad? A veces uno dice, no, porque soy feliz, y es un desgraciado, ¿verdad? Pero él piensa que es feliz. No, aquí está hablando de que usted tenga la llave para la paz. Pero ¿cómo la obtengo? Mi paz os doy. Él es la única puerta para la paz genuina. Ustedes pudieran pensar que ustedes tienen paz, ustedes pudieran acumular suficiente dinero para comprarse una casa. Fíjese, ya aquí va a poner que mucha gente piensa que la paz es cuando usted tiene posesiones. Pudiera acumular suficiente dinero para comprarle ropa a sus hijos, para que tengan comida para comer. Ustedes pudieran acumular suficiente popularidad para ser populares entre la gente. Pero cuando ustedes se quitan sus zapatos en la noche y se preparan para acostarse, ¿verdad? Y se preparan para acostarse, solamente hay una cosa que les puede dar paz. Si ustedes supieran
que se van a morir esa noche, solamente hay una paz. Porque ya el dinero o las propiedades o lo que tenga, a la hora de morirse no le va a dar paz. Pero si usted tiene la paz, fíjese, que Jesús le ha dado, que Jesús nos ha dado, entonces usted pues sí puede tener paz a la hora de la muerte. Está duro esa cosa, ¿verdad? Tener paz a la hora de la muerte. Tenemos el ejemplo de aquel señor, ¿verdad? Aquel hermano, que le dice el hermano Branham, el profeta de Dios, preguntándole a ese hombre, dígame cuál ha sido el día más hermoso que usted ha tenido. A ese hombre que estaba enfermo, muriéndose ya. Él dice, hermano Branham, ahorita le dice. Hermano, nosotros decimos bien bonito, amén, ¿verdad? Pero hermano, con una media gripe que tenemos ya estamos preocupados. En vez de estar feliz, ¿verdad? De decirle, Señor, gracias porque me mandaste esta gripe, ¿verdad? Has permitido esto, pero si es de tu voluntad quitármela, quítamela. Pero si esto es para que yo doble rodillas, pues te doy las gracias. Yo creo que esa sería la mejor manera, ¿verdad?, de enfrentar. Porque ya voy a entrar a la escritura de Corintios. Fíjese, vamos a poner la base sobre lo que es, digamos, la fe y la puerta. Porque para que usted tenga esa fe, fíjese, no le va a ser fácil. Porque tiene que venir, ¿qué es lo que tiene que venir para que usted no tenga esa fe? La sabiduría mundana, la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, ¿qué es lo que tiene? Pues imagínese el hombre lo que tiene, razonamiento, ¿verdad? Imaginación, memoria, vista, tacto. Y él se basa solo por eso, ¿verdad? Entonces dice solamente hay una paz. Después dice en el 56, vamos a ver si estamos en el 56, 58. Al 58 vamos a leer solo el 56, no lo vamos a leer, vamos a leer el 58 para que usted entienda lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahora en Hebreos el capítulo 11 yo tengo una grande hilera de ellos escritos aquí, de estos héroes de la fe. Pues fue la llave de la puerta que dice tapó la boca de leones. Fue la llave fe que abrió las cárceles. Fue fe la llave de fe que apagó fuegos impetuosos, por la que evitaron filo de espada. Por la fe, dice, y la que trajeron a los muertos de nuevo a la vida. Por eso que el profeta podía hacer eso, porque tenía la llave, ¿verdad? Fue fe, la llave de fe en el Dios vivo. Esa mano, ese hombre, esa mujer que puede tomar esa llave de fe, son los que pueden abrir toda promesa que Dios hizo. Por esa razón es que nosotros, a veces las promesas no se cumplen en nosotros, ¿verdad? Porque no tenemos la llave. Pero si ustedes no tienen esa llave y a tientas intentan abrirla, usted nunca la abrirán. Usted solo estarán golpeando con ella porque pues, no la tiene. Por lo tanto, yo creo que el evangelio completo, fíjese, aquí viene la clave, cómo usted puede obtener esa fe. Porque nosotros pensamos que esa fe la vamos a obtener así por otro lado. No, la fe está dentro de la Escritura. ¿Verdad? Vamos a ver, dice, por lo tanto, dice, yo creo en el evangelio completo, toda palabra de Dios que desata todo el poder de Dios. Porque el poder está en la palabra. ¿Verdad? Ahí donde usted lo va a encontrar esa fe. Usted no puede tener fe de otra manera si no es a través de su palabra. Dice que abre las bendiciones a la gente. Esa es la llave de la puerta que la abre. Oh, esos grandes héroes, esos profetas y grandes hombres de la Biblia que tenían esa llave. Esa es la razón que podían tapar la boca de los leones. Fíjese qué tremendo eso, porque nosotros, hermano, cuando viene la prueba, ¿verdad? Como que ahí empezamos a dudar, ¿verdad? Entonces, dice, apagaron fuegos, ¿verdad?
Evitaron filo de espada, traer los muertos a nueva vida, hacer toda clase de milagros. Es porque ellos tenían esa llave y sabían que funcionaba. ¿Verdad? Ahora, fíjese otra cosa que dice en el 68. Ustedes saben, una llave que cierra también abre. ¿Verdad? Porque usted la abre, pero cuando la cierra tiene que cerrarla, ¿verdad? Entonces dice, ven ustedes, pueden desatar o atar. Eso es correcto, la misma llave que cierra es la misma llave que abre. La llave que abre puede cerrar y eso es exactamente igual. Ven, porque obra de ambas maneras. Cuán lamentable es que la iglesia haya perdido su visión acerca de eso. Qué cosa tan triste fue cuando la iglesia se vendió a credos. Hermano, y esos credos están dentro de las mismas iglesias que se dicen creer, ¿verdad? La palabra. ¿Por qué? Porque ellos malinterpretan la palabra y de esa manera hacen eficaz, o mejor dicho, no la hacen eficaz la palabra. Como nosotros lo hemos hecho hoy en día y ahora llaman a que vengan a unirse a ellos. Y pone el ejemplo de Roma, ¿verdad? Que es lo que está haciendo. Pero, hermano, yo quiero ir por qué razón es que la gente no puede salir de esa prisión o por qué razón es que la gente no puede obtener esa llave. En primer lugar, dice el profeta, que usted no razone, ¿verdad? Porque ese es el problema. ¿Me entiende? Quizás algunos quizás no han entendido todavía lo que es no razonar, ¿verdad? Cuando se le dice a alguien por primera vez, ¿verdad? Que tiene que bautizarse, que tiene que, mire, esto es así, esto es allá. Y dice, pero es imposible, yo no puedo hacer eso. ¿Verdad? Como el caso de los israelitas, ¿verdad? Cuando llegaron a la frontera. Aquí les regalo esta tierra, pero vayan y conquístenla. Yo les regalo el Espíritu Santo, pero pídanlo. O sea, si usted no lo pide, ¿cómo se lo va a dar el Señor? Dice él, la sabiduría trata de razonar. En el mensaje de sabiduría, ya entramos a sabiduría contra fe. Párrafo 171, dice, la sabiduría trata de razonar y presentar una manera mejor que lo que la palabra de Dios dice. Fíjese qué tremendo es. ¿Cómo sería eso? Ya vamos a verlo. Miren, eso es exactamente lo que Satanás le dijo a Eva. Mira, tú no vas a morir. Y eso es lo que le dice a la gente. Dios no te va a condenar por eso, hombre. ¿Verdad? Imagine, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo te va a condenar porque te maquillas o te ves más bonita? Dios no se fija en eso, ¿verdad? Seguramente que no, porque Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Ese es el Dios que nos han presentado a nosotros, fíjese, en todos estos 2000 años, un Dios bueno. Que no puede ser que hay gente que dice que Dios no manda enfermedades, dice, no manda castigos, porque Él es bueno. Dice el profeta, sí, Él es bueno, pero como bueno quiere decir que Él es verdadero. Sí, Señor. Y como verdadero lo que Él dice tiene que cumplirlo, porque es verdadero, verdad, tiene una verdad. Sí, Señor. Pero si dice una mentira, dice, no, pero yo le voy a enviar al 7º ángel, ¿verdad? Y después ya no lo manda. Entonces, ¿usted cómo va a confiar en ese Dios verdadero? No es verdadero porque dijo que iba a enviar al mensajero y no lo envió. Ahora ha dicho que lo va a mandar de nuevo y si no lo manda de nuevo, entonces, ¿cómo va a confiar usted en él? ¿Me entiende? Entonces, tenemos que nosotros no razonar, ¿verdad? Porque cuando razonamos, es que, por ejemplo, en este caso, hermano, razonar, ¿y cómo va a suceder eso? Pues queremos saberlo, ¿verdad? Queremos entenderlo nosotros. ¿Cómo es que va a ser? No podemos entenderlo, ¿verdad? Entonces dice, Él sí es un Dios bueno. Y de la única manera que yo puedo confiar que Él es un Dios bueno, es que Él se queda con su palabra. Entonces aquí hay una enseñanza, ¿verdad? Para todos nosotros. Sí, Señor. Si usted realmente quiere decir que usted es bueno, no es que yo soy bueno, hermano. ¿Y por qué miente? ¿Por qué dice una cosa y no la hace?
no es verdadero usted. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en una persona que dice una cosa y no la hace? Él sí es un Dios bueno, y de la única manera que yo puedo confiar que Él es un Dios bueno es que Él se queda con su palabra. ¿Cuál palabra? La de Él. Usted dice, no, pues Dios que se quede con su palabra, pero yo no me voy a quedar con la mía. ¿Verdad? Usted tiene que quedarse siempre con lo que dice. Yo a veces le digo a los hermanos, mire, no es el punto, ¿verdad?, de que usted falló. No, la cosa es que usted lo dijo. Y si usted lo dijo, como mucha gente, ¿verdad?, que cuando entra a la iglesia dice, no, hermano, o hermana, ¿verdad? No, hermano, mire, yo voy a estar allí, mire cuánta gente viene a este tabernáculo y no aguanta. Pero ellos dijeron un montón de cosas y a la hora de la verdad, ¿verdad?, del enfrentamiento, eran mentirosos porque no cumplieron nada. ¿Verdad? Entonces, dice, ¿cómo pueden ustedes esperar que sea verdadero cuando yo no soy verdadero? ¿Verdad? Imagínense, hermano, que yo les hubiera dado mal ejemplo a ustedes, diciéndole, hermano, por favor, si dice algo, cúmplalo. Y yo fuera igual que ustedes, o igual de lo que no cumple. Entonces yo no sería verdadero. ¿Cómo podrían ustedes confiar en mí? No, si este dice una cosa y no la hace. Si yo les digo una cosa y hago algo más, mi palabra es muy inestable. ¿Ven? Pero lo que lo hace a Él un Dios bueno es porque Él habló la palabra. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a esa palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Cómo va a vivir usted? Lo mismo, lo que usted dice, lo que usted piensa, eso es lo que usted es. Yo sé que esto está un poco profundo, que yo quizás no lo puedo explicar, ¿verdad? Pero el hombre es lo que piensa. Y dice el profeta, si usted dice algo y piensa diferente, usted es hipócrita. ¿Verdad? Yo puedo decir, no, es que yo le digo a ustedes, hermanos, es que ustedes son mi pueblo, yo me debo a ustedes y por dentro estoy diciendo lo contrario. ¿Me entiende? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, toda la palabra. Entonces Dios se tiene que quedar con esa palabra. Eso es lo que lo hace a Él un Dios bueno. Entonces, ¿qué es ser bueno? Que yo me quede con lo que digo, ¿verdad? Pero le digo una cosa y después hago otra y yo no soy bueno. Entonces la gente dijo, ¿verdad? ¿Cómo dijo? No, es que Dios es bueno, pero hay que ver qué es ser bueno, ¿verdad? Si Él dijo que le iba a mandar una plaga, la tiene que mandar, porque si no la manda, entonces no es bueno, ¿verdad? Ahí le puedo leer todas las plagas, ¿verdad?, que vienen, aún el extracto, parece que mandé un extracto hoy a cierta persona, y le estaba diciendo yo, ahí dice el profeta, que Dios tiene que castigar a esta nación con plagas. Entonces vamos a ver, Dios es bueno, Dios verdadero. Vamos a ver también, dice, párrafo 176, que solo hay un camino, ya lo leímos, ¿verdad? Que ese camino es la puerta angosta y también el camino. Y el problema es que no se encuentran, porque donde está es muy increíble, ¿verdad? Él tiene solo un camino y todos los que entran por esa puerta. No puede entrar por otro lado. No, hermano, pero es que, ¿sabe qué? Yo sí voy a seguir el mensaje, pero hay ciertas cosas que como que no estoy de acuerdo. Entonces, usted va a entrar por otro lado, pero no va a entrar al lugar, al redil de las ovejas, no va a entrar. Estrecha es la puerta y angosto el camino, nada inmundo entrará allí. En Apocalipsis él dijo, más los hechiceros, Apocalipsis 21 creo que es,
No, Apocalipsis 22, 14, 15, ahí lo dice el profeta. Mas los hechiceros estarán fuera, los fornicarios y los perros. No va a creer que los perros, esos animales más. Le está diciendo a los seres humanos. Fíjese que grueso, ¿verdad? ¿Verdad? No, pero es un Dios bueno. Pues sí, pero tiene que está diciendo una verdad, ¿verdad? Los perros estarán fuera y los demás. Bienaventurados los que guardan todos sus mandamientos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hay solo un camino y ese es el de Dios. Vamos a ver. Fíjese el ejemplo que nos va a poner aquí el profeta. Párrafo vamos a leer desde el 178 hasta el 183. Sabiduría contra fe estoy todavía. Dice, dicen, ¿verdad? Realmente no lo quiero decir exactamente de esa manera. Dice, lo quiero decir exactamente de la manera que está escrita. Bueno, esa fue la primera mentira del diablo. Él le dijo a Eva, realmente no quiere decir eso. Seguramente que Dios es muy bueno para hacer eso. Hermano, porque póngase a pensar. Imagínese, Dios creó a Adán y creó a Eva, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que esos personajes, fíjese, podían creer o aceptar que se podían morir? Es como usted piensa. Usted no cree, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo me vaya al infierno si Dios es bueno? Pues? Porque usted se siente que es bueno. Usted se siente que está bien. ¿Verdad? Para los que van por ese lado, ¿verdad? No puede ser que Dios, el hijo Olmedo me vaya a mandar. No puede ser. ¿Verdad? Así dijo Eva, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué dijo Eva eso? Porque alguien le fue a decir. Le dijo que Dios ¿cómo? Dios no vas a morir, hombre, Dios no te puede matar. Cosita bella, ¿verdad? Niño hermoso, muchacha hermosa. ¿Verdad? Te ves bonita con esos pantalones, ¿verdad? ¿Cómo Dios te va a matar si eres bella? Satanás trabajando, ¿verdad? Con los familiares, con los papás. Miren, los papás ahí andan con sus hijas así. Se ven bien bonitas las niñas en chores, ¿verdad? Los papás ven sus niñas bien bonitas. ¿Me entienden? Es lo mismo. Él le dijo a Eva, Satanás le dijo a Eva, realmente no quiere decir eso. Seguramente que Dios es muy bueno para hacer eso. Tú no morirás. ¿Verdad? Pero ¿por qué fue que Satanás le dijo eso? Porque ya le había puesto la oferta, ¿verdad? Le había dado otro camino. Pero ellos sí murieron. ¿Se da cuenta? Y sabía usted que no todos, yo no sé, ¿verdad? El profeta no lo he encontrado que diga que Adán y Eva han resucitado. Yo no sé. ¿Verdad que no lo hemos encontrado? Yo no sé. Porque si no han resucitado, entonces todavía están sus cuerpos, ¿verdad? Pero si ya resucitaron, pues usted sabe, pues Dios los perdonó, ¿verdad? Así como lo puede perdonar a usted también. Pero tiene que hacer lo que Él dice, ¿verdad? Y posiblemente quien le diga, por en el caso de Eva, pues el esposo fue el que le dijo, ¿verdad? Y el hombre, quien le dijo fue la mujer y por eso es que cayó. A veces los hombres le hacen caso a las mujeres, porque dicen que tienen mayor razonamiento. Y por eso que está el mundo como está. Yo le quiero decir una cosa y el gran sabio Salomón lo dijo. La mujer es más fácil engañarla 1000 veces más que el hombre. Usted tiene que andar con un gran cuidado, dijo el profeta. Usted tiene que depender de su esposo, de la sabiduría. Estamos hablando de esposos correctos, ¿verdad? Tiene que depender de su esposo que tenga sabiduría. Pero si es uno que anda todo trastornado, la mujer tiene que despertar y ir al siguiente paso, ¿verdad? Entonces,
fíjese, esa fue la primera mentira del diablo, ¿eh? No morirás. Pero ellos murieron. Ellos sí morirán cada vez. Se tienen que encarar con la palabra. Toda persona, hermano, se tiene que encarar con la palabra. Le guste o no le guste. La sabiduría, ya no es el razonamiento, ahora vamos a la sabiduría. La sabiduría trata de tomar un camino mejor. El camino del modernismo. El camino de la popularidad. Un camino más fácil, buscando una desviación. Porque Dios le dice que, porque el diablo le dice que Dios no le va a hacer nada. Miren, tome por ejemplo un hombre que dice que Dios quizás empieza a lidiar con él. Imagínense cuando usted comenzó, ¿verdad? Hermano, pues a mí, pues yo pues soy un caso peculiar, ¿verdad? Conmigo fue diferente. Yo no anduve conjeturando, ¿verdad? Cuando el Señor me tomó, me quitó todas las boberías. Pero yo no sé por qué estos modernos hay un proceso, hermano. Un proceso, y ahí va, pues, y peleando. No, es que eso me gusta todavía. Las mujeres ahí peleando. No he dejado los pantalones todavía, ¿verdad? ¿Verdad? No los he dejado, y ahí va. No, pero poco a poco, ¿verdad? Me acuerdo una gente que yo conocí, ¿verdad? Poco a poco. Va a dejar los pantalones, ya pues, se hizo viejita, hermano, y no los dejó nunca. Entonces, fíjese, vamos a tomar, dice, un hombre que empieza, que Dios empieza a lidiar con él. Miren, cuando él piensa que él se tiene que alinear, que él tiene que hacer que su esposa se alinee, fíjese, aquí voy a poner el ejemplo de un hombre que comienza, digamos, ya comenzó, se bautizó y comenzó, pero sucede que la mujer no se ha alineado. Entonces él dice, cuando él piensa que él se tiene que alinear, que él tiene que hacer que esa esposa se alinee, que tiene que renunciar a sus fiestas de baraja. Hermano, pues esto para principiantes, ¿verdad? Usted ya no anda en eso. Pienso que no anda jugando cartas, ¿verdad? Que tiene que dejar de ir a los bailes, pues usted ya no va a los bailes. Que su esposa tiene que dejar que su cabello crezca, bueno, eso ya usted lo hace. Que ella tiene que renunciar a usar maquillaje, bueno, ustedes ya no lo hacen. Que él tiene que renunciar a fumar, yo creo que ya no lo hacen. Que él tiene que renunciar a beber, bueno, hay algunos que quizás lo hacen, y lo hacen después de haberse bautizado, ¿verdad? Y son patitos listos, ¿verdad? ¿Verdad que son patitos listos? O patitas listas, ¿verdad? Porque dice, a mí Dios no me hace nada, y vivo feliz, y vivo tranquilo. Pero más no se da cuenta que está en la prisión de la incredulidad. Dice que él tiene que renunciar a fumar, a beber, que tiene que salir de esa gran sociedad en la que él está, que tiene que humillarse en el altar, porque no hay otra manera de poder sacudirse esos demonios, ¿verdad? Que él tiene que soportar ser llamado un fanático. Mucha gente tiene miedo, ¿verdad? Hermanos, si observe, yo me recuerdo una vez que fuimos donde una mujer que dijo, ella estaba llena de cáncer, y dijo, no, pues yo quisiera que oraran, y oramos, ¿verdad? Y después nosotros le dijimos, ¿verdad? Que llegara a la iglesia, pero que no fuera en pantalones. Ella dijo, no, dijo, eso sí que no, ¿verdad? Eso sí no, toda mi vida lo he usado. Y entonces prefirió el cáncer y no quitarse los pantalones, para que usted vea la prisión en la cual esa persona estaba. Un fanático, posiblemente le digan santo rodador o retornista, ¿verdad? Un aleluya, ¿verdad? Le digan Belcebú, como le dijeron al Señor. Todo lo que pudiera ser llamado, entonces dice, oh, yo seré religioso, pero yo iré allá y me uniré a esa iglesia de aquí. Ah, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Y esto es exactamente la verdad. Mire, toda la gente que yo le he dado el mensaje y ha venido aquí,
pero que yo le he dado el mensaje, ¿verdad? Y ha venido aquí. Y ha llegado Satanás aquí, en esta misma manera que está diciendo el profeta, son religiosos. Dice, no, dice, esa iglesia está muy estricta, yo mejor me voy a buscar una que no esté estricta, ¿verdad? Y se van a meter al hoyo, porque de ahí ya no van a salir. Afuera posiblemente podían salir, pero si ya el sistema diabólico religioso lo agarró, olvídese, jamás va a salir de ahí. Fíjense cómo dice él. Dice, yo seré religioso, pero yo iré allá y me uniré a esta iglesia de aquí. Ustedes son muy estrictos. Eso es lo que pasa, hermano. Mire cómo estamos nosotros. Poquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren, dicen que es que ese hermano es muy estricto. ¿Verdad que sí? Así dicen. Que muy enojado, dice. Que no, y ellos son más bravos que yo, ¿me entiendes? Ustedes son muy estrictos. Ahí lo tienen ustedes, ven. Eso es un razonamiento. Está usando Satanás la razón. Cuando le usó el de Eva dijo, no, hombre, pues tiene razón, ¿verdad? Dios me acaba de crear, soy bien bonita y voy a tener sabiduría, vamos a tener un mundo bien bonito, ¿verdad? Y se fue por ese lado. Entonces, vamos al 183. Dice, miren, trata de hacer que la palabra diga algo. Fíjese. El conocimiento lo trata de hacer, que la Biblia diga algo o que el mensaje diga algo. El conocimiento, la sabiduría trata de razonar. La sabiduría encuentra un camino mejor. No hay otro camino sino el camino de Dios. Y Dios se lo presenta a usted. Pero la persona piensa y dice, no, pero es que allá en tal lugar o en tal ciudad, en tal iglesia, es así, así. Sí, pero eso es allá. Si usted quiere entrar por ese lugar, pues váyase para allá. Pero aquí, esta es la forma en que Dios se le presentó a usted. Y aquí no hay escapatoria. O entra o se condena. Es una cosa pesada, ¿verdad? Pero así es. No hay atajos. Pero la sabiduría trata de razonar. La sabiduría encuentra un camino mejor. No, pues me voy a escuchar cintas, ¿no? Esa es la forma que alguien puede decir, hermano, y eso es del diablo. Yo le voy a decir esto, escuchar la cinta no es del diablo, pero tener ese pretexto para no pagar sus diezmos ni ofrendas y que no le digan nada, sí es del diablo. Sí es, Señor. ¿Me entiende, hermano? Sí, Señor. Pero usted dice, no, yo con la cinta tengo la sabiduría, creo el regreso del profeta, creo en el tercer jalón, creo esto y sabe que pago mis diezmos, doy ofrenda. Entonces usted está bien. Pero que crea en la promesa. Pero hermano, yo he sabido de muchos que tienen, ¿cómo se llama? Escuchan cinta y no saben nada del tercer jalón. Hermano, si la tercera etapa del ministerio de Jesús es lo más importante para nosotros. Hasta ahorita que estamos hablando así de fundamentos, ¿verdad? ¿Me entiende? Así que la sabiduría trata de razonar. La sabiduría encuentra un camino mejor. No hay otro camino sino el camino de Dios. La sabiduría trata de señalar y decir, oh, bueno, mira, tú sabes que no pudiéramos hacer eso en este tiempo. Esa es la forma que razona la gente. Lo debemos hacer de todas maneras, dice el profeta. Tenemos que hacerlo. ¿Ven? Trata de encontrar un camino más fácil. Trata de hacer que la Biblia diga cosas que ella no dice. El ejemplo lo tengo con mi familia. Un camino más fácil. ¿Verdad? Observe mi familia. No todos, ¿verdad? No todos. Pero ¿qué es lo que pasó con mi familia? Un camino más fácil. Me levanto tarde el domingo, pongo ahí a cualquiera a escuchar, puedo ir a cualquier predicador, pongo la cinta si quiero. Un camino más fácil. ¿Verdad? Pero esa no es la forma en que Dios se ha encontrado. La forma en que Dios se ha presentado aquí en Las Vegas es de una manera estricta.
Es en base a la palabra, hermano. Por esa razón es que Dios nos revela a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace el diablo con este tipo de personas? Le dice, no, pues agarra un poquito ahí, agarra otro poquito aquí. Porque la Biblia dice que un poquito aquí, otro poquito allá. Está hablando de la misma Biblia, no un poquito de allá de credo y un poquito, no. Pero imagínense cómo viene el engaño. Y estamos hablando de gente conocedora, hermano. Imagínense los predicadores. No, es que ese hermano tiene esas cosas del tercer año, mejor. Aquí está más fácil, ¿verdad? Porque aquí no sé, aquí voy a tener más gente yo. Aquí tengo todos los predicadores, vienen, me saludan y todo bien bonito. Pero si empiezo ya a predicar esa doctrina que tiene el hermano Elí, me voy a meter en problemas, mi iglesia se va a dividir y entonces, ¿y el dinerito? ¿Qué pasó? Eso es, hermano, eso es el diablo. Miren, dice, ustedes dicen, oh hermano Branham, ahora usted está, no, esperen un momento, regresaremos otra vez a la simiente. ¿Qué era lo que el diablo trató de hacer con la sabiduría? Hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no decía. Esa es la cosa. El profeta ha dicho algo, obedézcalo. Correcto. Él trató de hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no decía. Así que de esa manera viene hoy. Cuando ellos tratan de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. ¿Verdad? La Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. La profecía. Yo le digo una cosa, ¿cuántas profecías ha dado el profeta para nosotros? El regreso de él es una profecía. Pero quieren interpretarla. Grandes predicadores famosos interpretando las visiones del hermano Branham. La visión no se puede interpretar. Se va a interpretar cuando se cumpla. Dice, ¿por qué? Porque no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vino a los profetas. Ella sí es interpretada por el profeta. Entonces, yo cabalgaré esta vereda, ¿quién la va a interpretar? No, es que eso significa, hermano, fíjese que ya el profeta está cabalgando en mí. Eso es interpretación privada. Porque él dijo, yo cabalgaré y cuando cabalgue, entonces se va a cumplir. No, pero es que es espiritual, hermano. El profeta viene aquí y cabalga en la novia, anda cabalgando. Imagínese qué gran mentira del diablo, hermano. Entonces dice él, él no puede ser de una interpretación privada. Los profetas ya la interpretaron para ustedes. Ahí está escrito, ahí mismo, de esa manera. Dios tiene que tener alguna cosa fundamental por la cual toda la gente tiene que ser juzgada. ¿Por qué nos va a juzgar el profeta? Dijo, mi voz raspará esta generación. Y yo estoy leyendo la voz de él. Dice, tiene que ver algún fundamento en alguna parte. Así que es la palabra. ¿Qué es lo que lo va a juzgar a usted? Todo lo que se le predicó. ¿Me entiende? Y allá, ¿qué le puede decir usted al Señor al otro lado? O al juicio. ¿Me entiende? Si aquí está saliendo la palabra para usted. Y él pone la escritura, ¿verdad? El principio era la palabra, ¿verdad? En el principio eran pensamientos, dice el profeta. Fíjese lo que nos va a enseñar aquí. En el principio era la palabra. La palabra estaba en Dios. Fíjese, la palabra estaba en Dios. Ella era Dios. Ella era sus pensamientos que estaban siempre con Él. Los pensamientos de Dios son tan eternos como Dios lo es. Quizás no entendemos. Yo sé que esto no lo entendemos. No podemos entender esto. Los pensamientos de Dios eternos. ¿Qué significa eso?
que Dios nunca comenzó a pensar. Y Dios nunca va a terminar de pensar. Y Dios nunca va a pensar una nueva cosa. ¿Verdad? Porque entonces no sería eterno. Imagínate, yo ahorita pienso una cosa, mañana pienso otra. Tenemos el ejemplo, ¿verdad, hermano? Tomamos una decisión de hacer algo, de comprar algo y al ratito ya pensamos diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos pensamientos eternos. Pero Dios piensa una cosa y no es que Él lo piense, Él ya siempre ha pensado. Bueno, eso es lo que está diciendo. Los pensamientos de Dios son tan eternos como Dios lo es. Amén. Eso no es leche descremada, hermano. Pero ¿cómo vamos a entender eso, hermano? Ven, aquí viene. Los pensamientos de Dios eran su palabra en el principio. Eso es en la eternidad. Cuando el principio primero empezó, el tiempo, en el principio era la palabra. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:14? El principio de la creación de Dios habla esto. Imagínense, hermano, el principio hablando la palabra. El principio de lo que es el creador. O el principio de la creación de Dios habla esto. Entonces dice él, la palabra, y la palabra era Dios, sus pensamientos son los que él era. Así son ustedes también. Ya esta cosa ya se puso ya. Por eso dijo el profeta, no era leche descremada. Así son ustedes también. Y así tengo que ser yo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno se quiere parar y tratar de creer esto? Lo critican, ¿verdad? Es que ese ya se cree Dios. Imaginen lo que está diciendo, hermano. Y después dice, así son ustedes también. Lo que son sus pensamientos, lo que sus pensamientos son, es lo que ustedes son. Entonces, hermano, si usted tiene sus pensamientos, ¿verdad? Porque la Biblia son pensamientos expresados. Si usted tiene estos pensamientos en usted y están en usted, entonces, ¿qué es usted? ¿Qué sería usted? Pues Dios, hermano. No dice que la palabra en el principio era Dios, pues. Y está diciendo que eran pensamientos, pues. Y si los pensamientos están en ustedes, no sus pensamientos, sino los pensamientos de Él. Entonces ustedes son eternos como Dios es eterno. ¿Entiende, hermano? Hermanos, salgamos de la prisión de incredulidad. Salgamos de esa prisión. La llave la tenemos en la mano. Hermano, ¿cómo es posible, digo yo? Hermano, estamos como en un pensamiento, perdón, un mensaje, hermano, tan sencillo. Hermano, pero como dicen, esto no los mueve nada, hermano. Hermano, sí, ¿cómo no entiendo? Imagínense lo que Dios les está diciendo en esta noche. Se lo leo de nuevo, hermano. En el principio era la palabra, los pensamientos de Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Sus pensamientos son lo que Él era. Así son ustedes también. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros somos así también? Porque lo que mis pensamientos son es lo que yo soy. ¿Verdad, hermano? ¿Y qué es lo que anda pensando, hermano? Ahí se nota, hermano. Hermano, ¿se acuerda de aquel hermano que vino aquí, verdad? Y le dice un hermano al hermano, hermano, le dice, ¿te bañaste? Le dice. Y el hombre oyó, ¿verdad? Porque como andan en sus pensamientos feos, te endemoniaste, oyó él. Imagínese qué tremendo está eso. Y yo me pregunto, ¿y por qué pensó así? Porque esos son los pensamientos. O sea, los pensamientos es que, ¿me entiendes? Ando así, ¿verdad? No, es que esto me ataca, ¿no? ¿Me entiendes? Y el hermano le dice, ¿te bañaste? Le dice, evidencias, ¿verdad? Evidencias de baño, dije yo. No entendía.
evidencias de que se bañó. No, pues te veo el pelo bien mojado. ¿Verdad que sí? Pero no, hermano, es lo que estoy diciéndose es los pensamientos, ¿verdad? Debemos de sacar los pensamientos. ¿Por qué no obtenemos los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Aquí, hermano, cuando está oyendo usted la palabra, esos son los pensamientos de Dios. Entonces así son ustedes, hermano, lo que ustedes piensan. No importa lo que ustedes traten de vivir por algo más. Sus pensamientos son lo que ustedes son. No importa que esté ahí en la iglesia tratando. ¿Y cómo es que esa persona es? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cómo actúa? ¿Verdad? Usted pudiera seguir y actuar como una persona buena, pero si en su corazón ustedes son adúlteros o lo que sean, entonces eso es lo que ustedes son, sus pensamientos. Ahorita vamos a ir un poquito, solo tengo 5 minutos, vamos a ir a la escritura de Corintios. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, usted no pelee, hermano, con sus sentidos. ¿Me entiende? Hermano, nosotros no tenemos que estar peleando con los sentidos. Usted pelee con la fe. La espada de la fe. Con eso pelee usted. No pelee con sus razonamientos. No, pero ¿qué habrá querido decir? No. Y se imagina, ¿verdad? No pelee, o sea, no use eso. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de los sentidos, ¿verdad? Sino poderosas, derribando todos los razonamientos, ¿verdad? Por eso es que, ¿cómo voy a derribar los razonamientos yo? Aquí me han vendido muchos hermanos con razonamientos, ¿verdad? Con escrituras y todo, pero ¿cómo se derriban? ¿Cómo se botan? Con la misma palabra. Satanás llegó allá y le dijo, óyeme, tú le puedes decir a esa piedra que se hagan pan, está escrito en los salmos. Sí, pero no solo de pan va a vivir el hombre. Otra escritura más, ¿verdad? No me recuerdo dónde está esa escritura, creo que en Habacuc o en Sofonías, no me recuerdo. No solo de pan vivir el hombre, citó Jesús la palabra. Pero aquel le dio otra palabra, le dio salmos y este le dio otra escritura. Entonces, hermano, pues alguien me puede venir con un extracto, pero vamos a ver el otro extracto, ¿verdad? No, que ahí dice, para poner un ejemplo, el extracto aquel que dice, no, pues después de mi partida, dice el profeta, otro va a venir. Ahí dice que otro va a venir, pues sí, pero más adelante dice, me pueden suceder una cosa de 3. Y da eso, explica él eso. De las 3, ¿cuáles le sucedió? ¿Me entiendes? Entonces no podemos nosotros agarrar solamente un extracto. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos, sino poderosas, derribando todos los razonamientos para la destrucción de las fortalezas de Satanás. Porque, mire, una de las cosas que ha costado también, ¿verdad? Y yo creo que en las iglesias no se enseña eso, que Satanás está en los hermanos. Y eso no lo queremos aceptar. El diablo en mí, hermano. Pero mire, la acción, pues el Espíritu Santo no va a actuar así. Que había el diablo y Dios adentro. Usted ya no va a tener al diablo cuando usted lo saque de ahí, ¿verdad? Hasta que lo corra de ahí. Así como él va a correr, ¿verdad? Al diablo de la tierra, ¿verdad? Lo va a atar, ¿verdad? Y lo va a encerrar, ¿verdad? Así tiene que encerrarlo usted el diablo y sacarlo. Entonces dice, para la destrucción de fortalezas de Satanás, esa gran criatura hermosa adornada, fíjese, pero en el exterior el pecado es 2 veces más bonito, o sea, está poniendo de cómo es que viene él, ¿verdad? A tratar de agarrar, digamos, lo que es la iglesia, ponerle en la forma bonita, para que la gente, fíjese, pueda creer esa cosa. Quizá lo voy a dejar ahí, hermano, porque se fue el tiempo. Sí, tengo muchas cosas. Sí. Bueno, esta es la última, una parte de fe. Dice, en el sabiduría, ¿va? Contra fe, dice párrafo 2:18. Póngase de pie, hermano.
Dice, la fe cree que el Dios que me puede crear puede mantener ese libro en orden para que yo viva de acuerdo a él. ¿No entendió, hermano? Como que hablé en inglés, ¿verdad? No, ustedes pueden inglés, ¿verdad? Como que hablé en alemán. De nuevo, la fe cree que el Dios que me puede crear puede mantener ese libro en orden para que yo viva de acuerdo a él. O sea, ¿cómo es posible que usted lo creó en el vientre de su madre? El pelo se fue a la cabeza, no se fue a la cara, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El hueso de la columna no se le vino para la cara. El cerebro no se le puso en los pies. O sea, Dios lo creó y no puede, y eso es lo que está diciendo él. La fe cree que el Dios que me puede crear puede mantener ese libro en orden, la Biblia, el mensaje, para que yo viva de acuerdo a él. Es el mismo Dios, hermano. Si el Dios quien me formó y me va a juzgar no puede mantener en orden su libro, porque dicen que la Biblia se contradice o el mensaje se contradice, entonces él no es del todo Dios. Ahí lo tienen. Yo creo que toda la palabra de Dios, toda la palabra, ella es verdad. Sí, Señor, ¿qué hace esto? Él cree eso. Le da la fe un lugar perfecto, reposo en ella. O sea, usted reposa en la palabra, reposa en el mensaje. Hermano, ¿y cuál es la clave suya para poder mantenerse? Creer la revelación. Eso es todo, hermano. Manténgase ahí y usted no tiene problema. Van a caer aquí 10,000 allá. Así que oremos al Señor. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, una vez más, por este privilegio que me das de poder, Señor, estar delante de tu pueblo. Señor, aunque sean unos pocos, pero yo sé que son tu pueblo. Y estamos agradecidos, Señor, por la revelación de esta noche, de tener esa fe para poder abrir la puerta, Señor, que es Jesús. Si abrimos esa puerta a Jesús, nosotros vamos a ser vencedores. Así que te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo por esta noche que nos permitiste saborear esta palabra. Gracias, Señor. Amén. El Señor le bendiga.